Hola, ¿se escucha? Se escucha bien. Ah, ya, ya. Vamos a dar unos 5 minutos más para esperar a que se conecten más estudiantes y empezamos, ¿ya? Ok. Bien, ¿se escucha bien? Se escucha clarito. Ya. Entonces vamos a comenzar.
primero dándole la bienvenida a nuestros estudiantes. Espero que hayan tenido unas buenas vacaciones, que hayan recargado las pilas, porque este segundo semestre se les viene con cosas nuevas, ¿cierto? Con el inicio de sus prácticas y específicamente en esta asignatura, eh, por lo menos yo vengo con harto entusiasmo porque vamos a trabajar en temas que son bastante interesantes y que tienen que ver con algunos desafíos que tiene nuestra profesión en el ámbito de la obstetricia. Y específicamente hoy día vamos a comenzar conversando un poquito sobre algunos cambios de paradigma en la atención y el acompañamiento en el nacimiento. Eh, para eso tenemos invitada a la profesora matrona Brígida Pereira, quien va a estar con nosotros durante este programa. Ella nos va a contar un poquito más en detalle de qué se trata el programa que vamos a tener en este módulo de parto respetado. Y espero que sea un tema que lo disfruten, que le saquen provecho. Eh, Hemos estado trabajando hace algún tiempo preparando esto, así que esperamos que sea de su agrado y lo tomen con bastante seriedad, porque como dice ahí, se ven vientos de cambio y la idea es que nosotros seamos agentes de cambio en este tema, ¿ya? Contarle un poquito cómo va a ser esto. Vamos a tener 4 sesiones que son teóricas y 2 talleres prácticos. Y la evaluación, más que una prueba o un trabajo como bien estructurado que tengan que hacer ustedes, como un informe, va a tratar sobre un ensayo en el cual ustedes van a tomar un tema, ya sea algún tema que vamos conversando durante las clases o un tema que siempre ha sido de su interés, y que tenga algunas contradicciones, ¿cierto? Que sea algún tema a lo mejor un poco polémico en cuanto al acompañamiento en el parto, etcétera, y ustedes tengan que hacer este ensayo tomando una postura o una tesis frente al tema, y la idea es que lo desarrollen en base a la evidencia científica, ¿ya? Así que, bueno, yo les presento a Brígida. Ella es matrona clínica del Hospital Regional de Talca. Trabaja específicamente en la unidad de atención inmediata de recién nacido y en la unidad de recuperación de anestesia, ¿cierto, Brígida? Sí, trabajé. Ya, Ahora, de vez en cuando, pero sí estuve un año ahí. ella es magíster en docencia universitaria y además tiene bastante experiencia en docencia y en formación de futuros profesionales matrones. Ya trabaja, ha tutoriado a muchos estudiantes en el área de la atención inmediata, de la puericultura, y además es diplomada en salud primaria. Además tiene vasta experiencia y tiene vasta formación en este tema que es la atención del parto respetado. ¿Ya? Así que los dejo con Brígida. Ella podría a lo mejor presentarse un poquito en detalle y contarnos un poquito de este programa, y luego nos vamos de lleno a la clase que hoy trata sobre la humanización de la atención. Gracias, Emanuel. Bueno, como dijo Emanuel, soy matrona clínica de más de 30 años, trabajando en el Hospital de Talca, Regional de Talca. Eh, Fundamentalmente me he desarrollado en el área de atención inmediata. Ese ha sido mi norte y mi fuerte, pero también he estado en la parte de parto porque eh, uno tiene que estar capacitado para donde te solicitan cumplir funciones, y hubo una época en que trabajaba 6 meses en parto, 6 meses en recién nacido, así como también viví la experiencia de cambiar totalmente de giro hace unos años y me pidieron si podía participar en ser matrona de recuperación de anestesia, que significaba recuperar un área que tenían las enfermeras en ese minuto. Y lo logramos hasta el día de hoy. Y posteriormente otra vez me solicitaron volver a atención inmediata, y donde estoy en este minuto. ¿Por qué me interesa y me motiva, y me ha motivado de muchos años?
el hacer una atención distinta, porque fuimos, bueno, yo con otros colegas fuimos lo primero que empezamos a tratar de que el padre que pasara a acompañar a su mujer, que estoy hablando del año 96 aproximadamente, donde la mujer estaba sola, llegaba sola, quedaban todos afuera, no quedaba ningún familiar, nadie la acompañaba. Empezamos a hacer pequeños cambios que ha costado. Luego tratar de cambiar la atención del parto también, eso fue gracias a unas políticas que también llegaron del ministerio, donde se empezó a tratar que el parto fuera más personalizado. Y por supuesto, eso me llevó a ver varias áreas y por ahí encontré que estaba el diplomado en salud primal, que es lo que me cambió, y encontré que ahí estaba la respuesta de muchas cosas que yo buscaba, que un diplomado que da la Universidad de Concepción, que es muy completo porque además abarca áreas humanistas, no solamente la parte biológica. Y es así como fue avanzando el tiempo y haciendo otras cosas. Y capacitándose, siempre capacitándose, estudiando. Y ahora Manuel me invitó y yo contenta porque es un área que me gusta, creo que es la parte que tenemos que potenciarnos como matrona y hacer valer nuestro trabajo y nuestro quehacer. Así que eso. Ahora vamos a desarrollar vamos a desarrollar 4 temas durante este semestre, donde el primero yo lo enfoqué a humanización de la atención porque creo que es la base como para entender los cambios. Después viene pelvis en movimiento, que también creo que es básico para ver que donde tenemos que también eh, potenciar la parte del manejo en el trabajo de parto, pues parto en movimiento y por último lo que es apego, contacto piel a piel, vinculación, que es el eje importante, que es el que nos lleva también a la parte donde decimos que tenemos que para cambiar el mundo hay que cambiar la forma de nacer. Nacer en forma respetada, que es lo más fundamental y lo más importante porque para cambiar nosotros también como personas o las personas futuras que van a venir de los niños que nos toque traer al mundo. Eso es en general, y bueno, hay 2 talleres también que van a estar como tema de aplicación lo que es la pelvis móvil y además las posiciones, otra diversidad de posiciones para la atención del parto. Vamos a partir entonces. Cualquier pregunta, prefiero que me la hagan, levanten la mano y nos vamos escuchando para que no sea solamente un hablar o estar leyendo es más difícil, así que yo prefiero que levanten la mano para cualquier consulta, háganla en el minuto que lo consideren, para así poder ir aclarando dudas y también generando conversación. Eso. Partimos entonces. Emanuel, ¿puedes venir un poquito, por favor? La presentación. ¿Con cuál? Ahí, ya no veíamos. Ya, listo, gracias. Bueno, como objetivo general, yo me planteé que tuviéramos el comprender el rol de la matrona en el nuevo modelo de atención, que es fundamental para
ver para dónde vamos. Lo siguiente como objetivo específico es identificar los principales paradigmas de atención que nos han acompañado hasta el día de hoy, analizar la significancia de humanizar la atención, porque no es humanizar porque fuéramos deshumanizados, sino que es un término que se ha usado bastante, pero hay que darle la significación que corresponde. Como tercer objetivo específico es dimensionar lo crucial de la presencia de los matrones en la familia. En relación a conversar de humanización que yo les decía por los objetivos, humanizar, insisto, no es que seamos deshumanizados y no es que lo hayamos hecho todo mal. Las cosas se realizaban de una manera porque en ese minuto era lo correcto y todas las cosas que se han realizado son válidas en el contexto en que fueron realizadas, en el contexto de los tiempos en que se vivieron. Por lo tanto, no es encontrar todo malo y que ahora sea todo bueno, sino que es ver qué cosas tenemos que mejorar y qué cosas podemos potenciar y qué cosas tenemos que cambiar, netamente cambiar, y qué otras tienen que permanecer. Y así encontramos definiciones como para humanizar, como que es contemplar a la persona con una mirada biopsicosocial. Humanizar y rescatar las bases del humanismo en relación al funcionario de salud usuario, es decir, considerándonos como iguales, no que uno sea superior que el otro, sino que simplemente hay uno que está en función de brindar un servicio al otro. Por lo tanto, humanizar tiene mucho de influencia en la parte ética, un ramo que ustedes han tenido. ¿Y por qué? Porque nos dice que tenemos que basarnos en valores, que sean valores de respeto, de consideración, de confianza entre el que atiende y el usuario. Estos valores nos van a ir desencadenando conductas, nos van a hacer actuar de una manera que tiene que ser más empática, que tiene que ser de respeto, que tiene que tener congruencia entre lo que yo digo y lo que hago, para así influir en esta salud, en este trabajo que vamos a estar desarrollando y tengamos credibilidad frente al usuario que estamos atendiendo y que está necesitando de nuestra atención, de nuestra expertise, de nuestros conocimientos, y también necesita de que uno lo acoja. Normalmente, dentro de los paradigmas que hay en la atención, se describen tres modelos. Uno, el modelo tecnocrático biomédico, que es el que nos ha acompañado hasta la actualidad, el modelo humanista y el modelo holístico de la medicina. Estos modelos difieren mucho entre uno y otro, sobre todo en la parte que es la concepción que tienen con el cuerpo, en relación con la mente y en lo que se siente. Y por lo tanto, como tienen una concepción distinta entre lo que tienen como definiendo la parte del cuerpo y la relación con la mente, ellos también son distintos en la forma en que enfocan los cuidados sanitarios, los cuidados de salud, cómo se enfoca la salud y enfermedad. Este modelo biomédico se empezó a desarrollar en el siglo XVI y el siglo XVII, cuando se produjo un desarrollo y donde se vio la incorporación de la ciencia moderna
Ahí se empezó a producir que se estudiaban las personas y empezó a aparecer los médicos. Y en el siglo XVIII, siglo XIX, además se vio potenciado con el uso de la tecnología. Y además fue muy también influido por la parte de la revolución industrial, donde se empezó a tecnologizar muchas cosas y donde la base era la optimización del tiempo frente a la producción. Eso también fue influido en la parte de la biomedicina. Este modelo biomédico se basa en que separa lo que es en la mente del cuerpo. O sea, la persona está enferma, pero está enferma del cuerpo. Ve el cuerpo como una máquina, como un ente perfecto que tiene funciones, que tiene sistemas, tiene un sistema cardiovascular, un sistema endocrino, tiene un sistema circulatorio y un sistema de excretor, y todo esto funciona como una máquina con engranajes muy bien concatenados. Está centrado en la enfermedad porque se ajusta a solucionar el problema, por lo tanto se atiende solamente a la persona cuando está enferma, y es paternalista, ya que los que brindan la atención son los que saben, los que tienen la verdad y los que dictaminan qué es lo que hay que hacer. El modelo biopsicosocial, que es el que entró ya hace mucho tiempo, que está este modelo tratando de encontrar un espacio, y esto ha dado para que muchas personas vayan encontrando que aquí hay un sentido un poco más completo del ser humano. Y aquí el modelo biopsicosocial entiende que hay una conexión entre mente y cuerpo y está altamente influido lo que yo siento como en mi psiquis, cómo influye también en mi corporalidad. Por lo tanto, él ve el cuerpo como un organismo, es un todo, es algo que está completo, pero está vivo, no es una máquina, por lo tanto es altamente influido. Se ve también la paciente como un sujeto racional, o sea, una persona pensante que tiene ideas, que tiene conocimiento, que tiene creencias, y estas tienen que ser respetadas. Y favorece la conexión y el afecto médico-paciente, porque se tiene que crear una situación de confianza entre la usuaria y el que entrega la atención. No puede ser meramente técnicas. Tiene que haber una conexión, se tiene que crear una conexión para que la atención que se brinde sea realmente de calidad y que la persona que la recibe se sienta que es importante para el otro. Lo más importante es que presenta a la ciencia y la tecnología compensada, es decir, la ciencia y la tecnología es importante, pero no puede ser predominante. Tiene que haber un equilibrio. No es descartar las cosas, no es dejar atrás todo lo que ha servido, sino que simplemente usarlo, pero en forma equilibrada. El modelo holístico, que es mucho más etéreo, no ve la separación mente-cuerpo. Aquí no es un todo. Y yo creo que esa parte es bien importante porque en realidad somos un todo. Porque lo que pasa en mi mente y lo que pasa en mi cuerpo influye en un todo. Es como nos sentimos completos. No puedo decir, no, mi mente está de una manera, mi cuerpo me influyó de otra manera. Esa parte ve la participación del espíritu en el conjunto del ser humano, o sea, le da mucha importancia a la parte espiritual, la parte del sentir, y define el cuerpo como un sistema de múltiples energías
que están relacionadas con otros sistemas de energía también. Y en realidad nosotros somos energía. Por lo tanto, también el modelo holístico es necesario profundizarlo, estudiarlo más, porque nos aportaría mucho material y muchas cosas que entenderíamos mucho mejor. Robbie David Floyd la nombro aquí porque ella es una antropóloga norteamericana que se ha dedicado a estudiar el nacimiento. Es una galla muy interesante, tiene varios libros y para que la busquen y vean, tiene harto material que se puede encontrar. Y ella dice que las personas que atienden parto y que combinan los tres elementos de estos, o sea, los tres paradigmas, elementos de estos tres paradigmas, tienen una oportunidad única y es ahí donde yo quiero apuntar. No se trata de que un paradigma sea mejor que otro, sino que simplemente los tres tienen cosas buenas y de los tres hay que sacar lo mejor. Vamos a profundizar un poquito más el modelo biomédico, hablando de algunas cosas como cómo actúa, cómo se desenvuelve el modelo biomédico. Y aquí podemos decir que esto es una organización jerárquica, hay una autoridad y la responsabilidad es del médico. Se estandarizan todos los cuidados. Es bueno estandarizar los cuidados, pero esta estandarización después es bueno no generalizarla porque no es para todos igual, no todos necesitan lo mismo. Y sobrevalora la ciencia y la tecnología, o sea, solamente lo que yo puedo demostrar con tecnología es lo que vale. Y hace una intervención bastante agresiva en algunas situaciones porque solicita resultados a corto plazo. En cuanto a, vamos a desarrollar cada punto en forma específica, y en cuanto a la organización jerárquica y la autoridad de responsabilidad médica, aquí es eso, la autoridad del médico y énfasis en la especialidad por encima de los cuidados, y por eso nosotros nos encontramos que tenemos especialistas para todo lo que haya, especialistas de rodilla, especialistas de mano, especialistas de cuello. Entonces, la especialidad es por sobre todo, por sobre los cuidados, y la persona necesita cuidados. Además de la persona que la atienda sea especialista. Hay poco nexo con la usuaria. La usuaria se brinda una atención, pero no se desarrolla un contacto, porque no hay tiempo, porque todo es más rápido. Y así un ejemplo de esto en la parte parto son los partos en litotomía, porque eso es cómodo para el operador. La monitorización permanente, porque eso me asegura de que lo que yo estoy escuchando es lo que realmente está pasando. En lo que yo me refería en la estandarización de los cuidados, la mujer llega y se le aplica una rutina institucional. Entonces se llega, se cambia ropa, se penaliza venas, se le hace tacto porque puede haber cambiado desde el último tacto que hubo, se instala monitor, se rompen membranas y se le ofrece peridural. Así es una seguidilla de situaciones que se van desencadenando y la mujer las va recibiendo en una cascada que no da pie a nada, o sea, no alcanza ni a reaccionar. Sobrevaloración de la ciencia, en lo que me refería adelante, también se dejó de tocar a la paciente. Ya la ecografía diagnostica todo, ya no palpamos para saber si es una presentación podálica o encefálica,
sino simplemente mejor hacemos una ecografía y así estamos más seguros, por lo tanto la máquina se conecta con la paciente y no nosotros. El monitor está en forma permanente, ya no voy a ocultar en forma esporádica, sino que simplemente lo hacemos, lo mantenemos ahí, estoy escuchando de donde esté los latidos, porque además los tengo a alto volumen. Y solo se realiza interpretación de resultados, o sea, yo no pregunto, no me interiorizo mucho cómo se siente, sino que veo cómo está el trazado de los latidos, qué me dijo qué resultado me dio la ecografía, qué resultados me entregaron los exámenes que se tomaron, etcétera. Y esto lleva, como dijimos, una intervención agresiva a corto plazo, tenemos que apurar, a todos se le coloca tiempo, la dilatación son tantas horas para una primigesta, tantas horas para una multípara, desde que está completa hasta el expulsivo, tiene que tanto tiempo, más de eso ya está fuera de lo normal. Aceleramos el parto porque encontramos que va progresando muy lentamente y administramos oxitocina sintética con todo lo que significa. El uso de la oxitocina sintética se realiza RAM porque se cree que con eso va a apurar el parto, cuando ya está demostrado que así no es. Y por supuesto, si estamos en el expulsivo y el expulsivo está un poco lento, también aplicamos cristeles, maniobras que están proscritas hace mucho tiempo, pero que aún se siguen haciendo. Aquí algunos datos, en general, cómo está nuestra, o sea, los datos que encontramos y nos entrega en cuanto a la atención del parto. El parto institucionalizado, se tiene una atención profesional de 99.7%, y puse esto porque aquí las cesáreas son una suerte de problema de salud pública que está en este minuto presente, porque cada vez ha ido aumentando más, y en este minuto en el sistema público alrededor de 40% de los partos son cesáreas. Haciendo mención que en el año 2013 es donde se produjo la tasa más alta de cesáreas, que fue un 56%. Ahora, si nos vamos a la parte privada, es de un 60 a un 70%. Y ahí ese es un problema y es un tema que podríamos conversar largo porque tiene muchas aristas y es amplio. En cuanto a la compañía en el trabajo de parto, en algunas partes se ha logrado llegar a un 62%. En la episiotomía de rutina en primigesta vamos en un 56%, aún se hacen episiotomías cuando también se ha visto que tiene indicaciones precisas, pero no de rutina. Pero sí podemos decir que en el año 98 sí que ahí la tasa era de un 95.9% de episiotomía en primigesta, porque en ese tiempo no hacer una episiotomía, sobre todo en una primigesta y en la multipar también, era mal visto porque se había demostrado que en realidad era protectora, cosa que con los estudios posteriores se demostró que no era así. ¿Que tiene una indicación especial y específica? Sí, pero no de rutina. Los partos en postura de litotomía aún los tenemos en un 82%, sabiendo que la litotomía no es la postura más recomendada. Aún hay lugares donde las pacientes no se alimentan por vía oral, no deambulan y donde están en monitoreo continuo. No se alimentan en un 94%, en un 80% permanecen acostadas, amarradas al monitor. Así que esos dos factores, esas dos características que están ahí están muy enlazadas. Nosotros acá en nuestro hospital logramos cambiar la alimentación, logramos que las pacientes se alimentaran, por lo menos con régimen hídrico, pero es una lucha constante con los médicos y con los anestesistas,
y sobre todo con la llegada de profesionales extranjeros que venían de otra área y con otro desarrollo y manejo en esta área, ha sido muy difícil retomar estas indicaciones. El parto medicalizado siempre exigía un ambiente estéril, iluminado, cómodo para el personal, con harta luz, ojalá, donde yo pueda ver bien, todo claro. Estéril es importante, la esterilidad es importante, pero se ha visto que un parto es una técnica limpia para un parto. Por eso hay estos cambios. En el hospital sí usamos técnica estéril, pero la técnica estéril en este momento se exige para cuando tú realizas alguna intervención como una sutura o un legrado, ahí es exigible la esterilidad. Pero el parto propiamente tal se ha demostrado que necesita un ambiente limpio. Aquí tenemos la mujer subordinada al personal en una relación jerárquica. O sea, yo digo lo que se hace, la examino, rompo membrana, pero sin siquiera conversarlo con la usuaria. Hago episiotomía tampoco sin conversarlo, porque no es tema. Tenemos, como ya dijimos, una sobrevaloración de la tecnología y de los procedimientos médicos, y generalmente se induce el parto porque tenemos un tiempo límite, o sea, llegamos a tantas semanas y ya tenemos que parar esto y que nazca este bebé. Si nosotros hacemos una evaluación crítica de este cuidado obstétrico habitual, vamos a ver que tenemos prácticas que son físicamente agresivas, uso de monitoreo basal continuo en embarazos que son de bajo riesgo, que no tiene por qué ser un monitoreo continuo, falta adecuada de analgesia, porque solamente estamos brindando o ofreciendo un tipo de analgesia, pero hay mucha variedad de otros manejos del dolor, pero no nos limitamos. Como vuelvo a insistir, la posición en decúbito dorsal en el trabajo de parto, la paciente se mantiene acostada, una episiotomía rutinaria, la no deambulación, que es bueno, en otras clases vamos a ver que el deambular disminuye mucho el malestar, y exceso de cesáreas innecesarias por razones no médicas, que esto se ve fundamentalmente en la parte privada. Una atención deshumanizada que enfoca, donde tenemos a la paciente como un objeto, me importa la enfermedad, no la persona. O sea, yo veo un embarazo, veo genitales, pero no veo a la mujer que está un poco más arriba para ver qué siente. Hay ausencia de calor, de afecto, de empatía en esta relación, en esta no relación que no desarrollamos. Por lo tanto, hay una relación distante, no hay mayor implicancia, y la usuaria tiene una falta de autonomía. Hay algunas cosas que se han ido cambiando. Esto no es esta la situación que se ve totalmente en lo como he dicho, esto viene cambiando desde el año 96, que se empezó a tratar de darle otra visión y otra forma de abordar esta atención. Por lo tanto, hay muchas cosas que se han mejorado, se han ido mejorando, y faltan muchas más también que mejorar. Y una de las que es menos desarrollada es la falta de autonomía de la usuaria, porque cuando llega la usuaria donde tienen claro lo que quieren, cómo lo quieren, se las mira como que son raras, como son hippies. Entonces, estamos acostumbrados en esta forma, en este paradigma, a que todas las decisiones las tomamos los profesionales,
y la familia, la usuaria, la acompañante no tiene mayor influencia. Y así como podemos encontrar este tipo de visión. Y esto no puede ser, porque si yo me pongo en el lugar de la usuaria, no me gustaría que me tuvieran así. Por lo tanto, esta apunta, todo lo que estamos viendo apunta a esto, a que veamos, seamos capaces de ser críticos con nosotros mismos, con nuestro actuar, y para buscar la mejor manera de brindar una atención que sea cómoda y que sea de respeto. El modelo biopsicosocial, al contrario, como dijimos, buscaba la conexión mente-cuerpo y reconoce que hay una influencia de la mente sobre el cuerpo, y esto está demostrado que según la emocionalidad que tenga la mujer en su trabajo del parto, en su embarazo, va a ser como ella lo vive, y esta emocionalidad en el trabajo de parto es altamente influido porque puede afectar, o sea, de hecho la emocionalidad va a afectar la producción hormonal, y esta producción hormonal, que es básica para el progreso del trabajo de parto, se va a ver trunca, se va a ver parada. El cuerpo dijimos que lo veía como un organismo, que era como un todo, que siente dolor, que tiene interacciones emocionales, que le influye el medio ambiente, que le influye cómo se siente, y por eso la luminosidad, el excesivo ruido, influyen negativamente en parar el trabajo de parto. Disminuye la luminosidad alta, va a disminuir la producción de melatonina, que influye en este desencadenar el trabajo de parto también. Influye cómo nosotros la hablamos, cómo la tratamos, cómo la tocamos, y la preocupación que la usuaria vislumbra en nosotros, hacia ella. Ve la paciente, la mujer, como sujeto racional, y lo aborda en el sentido de que es un individuo que tiene nombre, no que es ni la de la sala tanto, ni la de la patología, ni la de la RPM, ni la de la colestasia, sino que es la señora María, la señora Teresa o la señora Flor. Y tenemos que acostumbrar a tratarla por el nombre, como nos gustaría que nos traten a nosotros, nos reconoce, nuestro nombre nos da identidad. Además necesita la compañía, no puede estar sola, necesita el apoyo de la persona que sea significativa para ella, ya sea su madre, su hermana, su pareja, quien la persona elija, tampoco lo tenemos que imponer. Y esto, si consideramos todas estas cosas, le vamos a estar generando que tenga una experiencia positiva en su parto y en la pasada por el hospital, en la pasada por la atención que le hemos dado. Y por esto se produce una conexión entre el aspecto médico-paciente, y eso ayuda, si lo conversamos, si analizamos, vamos a considerar una responsabilidad compartida, en el sentido de que si yo no tomo todas las decisiones, y si conversamos y llegamos a un consenso, que es lo mejor, analizamos las cosas viendo los pros y los contras, se van a generar menos problemas con las decisiones que se tomen, porque hay una responsabilidad compartida. Y por supuesto, como dijimos, la ciencia y la tecnología tenemos que usarla, pero de forma equilibrada. Hay que generar un equilibrio y no tampoco caer en el humanismo superficial, donde vamos a hacer el parto natural, donde no le vamos a ofrecer manejo del dolor, donde tiene que ser así, aguantar el dolor, y no porque este es un parto humanizado. No, no se trata de eso, se trata de equilibrar y de que la experiencia que viva esta mujer y esta pareja, la diada, y por supuesto después su bebé cuando nazca, sea lo mejor que le haya pasado en la vida, porque
la experiencia del parto, la vivencia del parto, marca, te crea un recuerdo imborrable. Y la persona que acompaña tampoco es inolvidable para la paciente. Nunca se va a olvidar de la matrona o matrón que la atendió. Por lo tanto, ¿qué tenemos que cambiar? Tenemos que pasar de un modelo biomédico, centrado en la enfermedad, paternalista, a un modelo biopsicosocial, con una visión más humanista, más centrada en el ser humano, con un enfoque holístico. Por eso también yo decía, hay que incluir los 3 paradigmas para que nuestro pilar sea brindar una atención de calidad, que además es política, es una política de calidad. O sea, la calidad es una política de Estado donde se ha trabajado para elevar los niveles de calidad, pero no solamente de la parte médica, de la realización de los procesos, de la realización de los procedimientos, sino que también la calidad de la parte humana. La dignidad del paciente es una garantía de calidad de atención, como yo les decía, y es muy importante, está dentro de las características que se controlan y se fiscalizan en la acreditación. La dignidad del paciente tiene características que son 100% exigibles, por lo tanto en estas no se transan. Y como hemos dicho que la humanización es un derecho garantizado que está en las políticas de salud, están descritas, están incorporadas en las políticas que nos rigen a nosotros, que emanan del ministerio. Estas políticas se fueron bajadas a través de programas, y muchos programas que se están desarrollados y donde consideran esta humanización, que va enfocada a potenciar la calidad de los cuidados, pero la calidad de los cuidados como un todo, como hemos dicho anteriormente, no solamente en la parte de enfermedad, no solamente en la parte solucionar un problema, sino que en el enfoque de la mujer o de la persona que estamos atendiendo como un todo. Y esto es darle potencial a dignificar el ser humano, a darle la importancia que tiene y que se merece, con el respeto que se merece recibir. Y ahora se han producido muchos cambios porque muchas personas que estaban más acostumbradas a trabajar en el modelo antiguo se han ido porque se ha producido una renovación del personal. Por lo tanto, necesitamos, a pesar que, como dije anteriormente, estábamos cambiando, eh, tenemos que seguir capacitándonos porque va llegando personas nuevas, gente nueva en todo ámbito de la atención. Por lo tanto, este equipo de salud tiene que estar capacitándose permanentemente, tiene que abordar estas áreas, sensibilizarse con este paradigma biopsicosocial de considerar la persona como es, un ser completo, y a la vez esta capacitación que nos va a sensibilizar también nos va a concientizar de que el camino que estamos desarrollando es el mejor, que estamos tratando de sacar lo mejor de lo que tenemos para entregarlo, de usar todos los elementos que nos apoyan en el trabajo, usarlo de la mejor manera para brindar una atención de calidad. Y para tener una atención humanista, tenemos que tener un pensamiento que sea
globalizado, o sea, tenemos que ser muy amplios de pensamiento, tiene que estar basado en una mirada holística, donde consideramos, como hemos dicho, la dimensión psicológica, preocuparnos de la parte psíquica, tiene que estar basada en el método científico. Tenemos que trabajar en base a evidencia científica, no podemos trabajar en lo que yo siempre hice, porque siempre me resultó, ni tampoco en, en cosas que ya se han demostrado, insistir en procedimientos que se han demostrado que están obsoletos, que se vio que no estaban dando los frutos que se creían que iban a dar. Por lo tanto, hay que estar en permanente cambio. La capacitación es continua. Uno no se puede quedar con algo que estudió hace 2 o 3 años porque algún cambio va a haber, ya ha habido. Y tenemos que tener también, aprender a saber cuidar a las motivaciones que tenemos, a las motivaciones que tiene la usuaria, los deseos que tiene ella, cuál es la visión que quiere de su vivencia de parto, cómo se lo imaginó, qué sentimientos le genera, qué historia trae detrás de esta usuaria, qué emociones tiene en ese minuto. Entonces, tenemos que considerar y ver más allá, no solamente en cumplir, en que todo esté perfecto, que los latidos estén bien, que ella vaya avanzando bien, sino que también en que la vivencia sea completa y sea positiva para ella. Y esto nos ayuda bastante y también es un área que tenemos que desarrollar, que son las habilidades comunicacionales. Es fundamental saber comunicarnos y de repente no es fácil. Tenemos que prepararnos también en esta área, tenemos que desarrollarla. ¿Y por qué? Porque nosotros desarrollamos una actividad, hay comunicaciones verbales y también comunicaciones no verbales. Y estas tienen que ser congruentes entre las dos. Y también tener cuidado con las no verbales, porque de repente son las más significativas o las que más percibe la usuaria. Tanto en la comunicación verbal como en la no verbal, la usuaria va a escuchar que dices una cosa y si no es congruente con lo que está entregando tu gesto, ella lo va a percibir y también va a influir en su satisfacción porque se va a dar cuenta que le están diciendo una cosa, pero que en el fondo ella percibe que no es así. La usuaria está con un estado emocional y una percepción muy a flor de piel, por lo tanto, tiene que ser uno muy cuidadoso con lo que dice, con lo que hace. Tenemos que, en esta comunicación, también comprender los problemas que pueda tener y al ser congruente con lo que yo digo y con lo que hago, voy a lograr con la confianza y por supuesto la adherencia. Y la adherencia que nosotros tenemos que trabajar, esto desde el control de embarazo, desde la etapa preconcepcional e incluso más allá, desde toda la etapa del ciclo vital, si trabajamos de esta manera, vamos a lograr la adherencia de la mujer desde su inicio, desde adolescente hasta la vejez. Y vamos a tener una población que cree en nosotros. Y nosotros cuando nos comunicamos tenemos que tener estas consideraciones, que el ser humano trae creencias, que la persona a la que estamos atendiendo tiene sus creencias y nosotros tenemos que respetar. Y estas creencias le van a hacer que ellas tengan una percepción y van a analizar las expresiones, van a ir analizando también cómo nosotros nos hablamos y también la corporalidad que tenemos frente al manejo que estamos haciendo en ese momento y por lo tanto esta persona va a hacer una interpretación en que si nos cree, si es congruente lo que hablamos y lo que estamos haciendo,
en la parte no verbal va a tener una percepción o una interpretación positiva o una negativa. Y aquí, por eso esto es básico, porque de esto va a depender en que se produzcan errores en la comunicación, porque se puede querer decir una cosa, pero si yo no le estoy colocando el énfasis en la parte que la mujer necesita, no vamos a lograr la conexión. Van a haber errores de interpretación. Yo voy a decir una cosa y ella o él va a interpretar otra. Y, por supuesto, va a quedar con esa percepción errada. Entonces, tenemos que manejarnos en esta parte, porque, como dijimos, la percepción analiza, hace un análisis de la expresión. Y este análisis se basa en ¿qué? En el lenguaje, tanto corporal como facial, es decir, en el verbal como en el no verbal. Y, por supuesto, interpreta en forma positiva o negativa. Y esto define los efectos de la comunicación que logremos. Por lo tanto, por eso es tan importante, porque aquí, como dicen estos monitos, tengo serios problemas de comunicación con mi familia. La culpa es de ellos, que no beben. Entonces, tenemos que analizarlo y ver lo importante que es lo que yo digo y lo que yo hago, o lo que proyecto. Por lo tanto, humanizar nos va a hacer que establezcamos una relación cercana, creemos vínculo. Este vínculo da una sensación de seguridad, porque al tener un vínculo, al crear un vínculo, la usuaria se siente segura, pero yo también como profesional me siento seguro, porque soy creíble. Y también estoy protegido porque estamos sintonizados y la paciente también se siente protegida. Entonces la relación que se construye es empatía, porque yo me pongo en el lugar del otro y la empatía es fundamental. Tengo que ser comprensiva y también comprometida. Comprensiva en lo que se siente, en lo que me puede decir, y comprometida en el que todo lo que se está viviendo termine en forma positiva, donde la experiencia sea, aunque no se termine en un parto normal, puede terminar en cesárea también, la vivencia de esa usuaria en ese minuto, pero que eso sea porque realmente no jugamos el todo por el todo y estuvimos comprometidos hasta el final en que todo estuviera bien y que terminó bien, pero siempre en forma empática, siempre mirándolo desde el punto de vista del otro. Y esto nos va a asegurar, como digo, esta atención que es participativa, que es igualitaria en el sentido de que estamos sintonizados por un bien común, las dos partes buscan un bien común y es equitativo. No es solamente a cargo de un lado el que se preocupa. Ronald Epstein es un médico psicólogo que se ha dedicado a estudiar bastante las relaciones humanas, la relación médico-paciente, y él dice que la relación debe ser construida en forma activa y reflexivamente. Él estudia mucho lo que es la relación que se establece entre el médico, entre el paciente, entre las vivencias del médico, lo que siente de acuerdo a las vivencias que tiene el paciente, y ve cómo influyen en los estados también emocionales del personal profesional y que está entregando la atención en ese minuto. Y por lo tanto, como esta relación dice que debe ser construida en forma activa, siempre reflexionando cómo se puede mejorar, eso va siempre a potenciar el desarrollo del profesional, tanto personal como en la parte profesional. Está basada también en la humanidad del prestador, o sea, desarrollo esa parte de mi propia humanidad, cómo se fortalece si yo reflexiono y veo
a la persona que estoy atendiendo de un nivel mucho más igual. También me va a generar ser una persona mucho más autocrítica y siempre permanentemente mejorando el autoconocimiento. Y por supuesto tenemos que vamos a desarrollar la compasión y el respeto, no la pena. La pena, no puedo tener pena, porque el tener pena es generar una situación de superioridad. La compasión, en cambio, y el respeto, la compasión te genera una relación de igualdad. Y eso, por supuesto, genera un respeto que tiene que ser hacia los dos lados. ¿Qué bloquea la comunicación? El ordenar, dirigir, mandar, el advertir, amenazar, moralizar, sermonear, juzgar, criticar, culpar, colocar apodos. Nunca decirle mamita, mi niñita, mi corazón, porque puede que lo estemos haciendo desde la mejor intención que tengamos, de tratarla con el más cariño que podamos brindar, pero ese cariño ahí se nos está tergiversando. Nosotros estamos atendiendo a una persona que tiene nombre y en base a eso tenemos que hacer toda la atención, pero con un nombre, individualizándolo. No opinar de nada, no podemos opinar, por lo tanto no podemos andar moralizando ni estar sermoneando a una persona que no sé, que mujeres que han tenido hijos muy seguidos o niñas muy jóvenes que han tenido hijos, andar opinando, no estamos para eso, no es nuestro rol. Nuestra actitud tiene que ir por el lado del respeto, de la aceptación, de la empatía, como hemos dicho anteriormente, del interés por el otro, del reconocer las necesidades que trae, en cuáles puedo yo tratar de ayudar. Y por supuesto, la gran disposición tiene que ser a cuidar. Ese es nuestro rol fundamental, el cuidar. Nosotros estamos para cuidar. Y eso es lo que tenemos que desarrollar muy bien. Otro elemento importante es cuando nos relacionemos con nuestra usuaria, es mirarla a la cara. Hay que mirarle a los ojos, no estar hablando y salir caminando para otro lado, no estar hablando y mirar para otra parte. Evitar actitudes de apuro, o sea, tengo que darle tiempo. Ella merece todo el tiempo y no puedo estar como apuradita y ya no digo nada más. Hay que dejarla hablar, hay que escuchar lo que ella dice, no interrumpirla, darle tiempo, instarla a que hable. Tenemos que chequear si lo que nosotros le decimos ella realmente lo entendió como nosotros lo quisimos decir, porque es básico en la comunicación. No es lo mismo el mensaje que yo quiero dar que el mensaje que recibió la otra persona. Por lo tanto, hay que chequear esa parte si se produjo en realidad una buena comunicación. Tenemos que especificar responsabilidades, o sea, mi responsabilidad es esta, la suya es esta otra, y dejar todo bien claro. Tenemos que tratar de calmar las angustias si está angustiada. Y una de las cosas importantes que se nos olvida es llamarla por su nombre, como dijimos anteriormente, y favorecer la privacidad y la confidencialidad, porque no porque uno llegue a un hospital perdió el pudor y perdió todo respeto a la privacidad. Y lo que se hable ahí queda ahí, no es motivo para andarlo comentando en otras instancias. Y sobre todo, la privacidad. Por lo tanto, no puede ser que una mujer esté en trabajo de parto, la estén examinando, esté en un parto, y hayan 5.000 personas mirando al otro lado.
porque ese parto, o sea, gracias a Dios, van a ser, pero tiene todos los elementos para que pare y la expulsión no se produzca. Humanizar la atención es recordar que en la relación profesional y usuario hay dos seres humanos, y los dos seres humanos son importantes. Los dos tienen su grandeza y sus debilidades, y ahí están puestas en común, o sea, se juntan, se entrecruzan. Y tener presente que el profesional que asiste al parto, sea matrona, matrono, médico, debe desarrollar un nivel humano y ético, debe desarrollar la intuición, la inspiración, porque la asistencia de una gestante, más que una cosa que esté meramente basada en la ciencia, es un arte, donde dice que la ternura es más importante que la técnica. Y eso es lo que se tiene que equilibrar. A raíz de todo esto, y ha sido una preocupación que se ha producido a nivel mundial, la OMS hace muchos años que está trabajando en esto, y así como en el año 85 salieron recomendaciones para la apropiada tecnología del nacimiento. Fue un encuentro que hicieron en Brasil, en Fortaleza, y por eso se llama la Declaración de Fortaleza. Búsquenla y la pueden leer. También generó el cuidado en el parto normal, una guía práctica que es muy buena, que fue un trabajo que hicieron en Ginebra en el año 96. También hubo en el año 2000, en Fortaleza nuevamente, una conferencia internacional sobre la humanización del nacimiento y definición del concepto de humanización. Y últimamente, en el año 2018, salieron las últimas recomendaciones de la OMS para una experiencia positiva del parto. Esta, yo creo que se las mandé. Ahí está una versión que es la que está acotada, y hay una versión extendida donde está completo con todos los trabajos en que se basaron la evidencia científica que se tomó para sacar estas recomendaciones. Por lo tanto, y abocándonos más en el parto, tenemos que la humanización, ¿cómo queremos verla? En que el proceso, el control del proceso y el protagonismo lo tiene la mujer y la familia, y no nosotros. Ellos son los que están viviendo, y ellos son los importantes. Por lo tanto, requiere una actitud respetuosa y cuidadosa de la forma como nosotros vamos a enfocarla, cómo la vamos a abordar, y dando siempre calidad y calidez en la atención. Por lo tanto, tenemos que decir que la mujer, la familia, es el foco central en la atención, y eso es lo que nos tiene que motivar y tiene que ser nuestro norte. Tenemos que tener servicios que sean sensibles. No puede ser que hayan personas que no les importe. Tenemos que trabajar esa parte, y se puede lograr los cambios, son lentos, pero se puede lograr hacer sensibilizar a las personas, a nuestros colaboradores, sobre las necesidades, sobre la expectativa que tiene nuestra usuaria, pero las que damos digamos, el pie para esto es la matrona o el matrón. Sabemos que en el embarazo se vive un alto nivel de sensibilidad emocional, donde resurgen historias, duelos, angustia. Idealmente deben ser resueltas para poder recibir bien al bebé. Donde en estas historias y duelos se recapitulan situaciones vividas en forma propia o por otros. Por lo tanto, es importante hablarlas, abordarlas, para poder tratar de sanarlas en lo que más se pueda. Ahora hay bastante ayuda, tenemos en el Chile Crece apoyo de psicólogos, por lo tanto tenemos ayuda especial para situaciones especiales. En el parto encontramos que es una experiencia tan fuerte y tan privada, porque tenemos que no olvidar
que el parto es parte de la esfera sexual y de la emocionalidad. Y eso es lo que nosotros hemos perdido, porque no lo vemos de esa manera. Esta parte del parto sí que no la vemos de esa manera. Porque no solo es ir a parir, es nacer. Nace un bebé y también nace una madre. Y también nace uno, vuelve a nacer en cada experiencia de parto que le toque vivir. No hay que olvidar que somos mamíferos, por lo tanto tenemos una parte mamífera igual que los animales en este proceso. El parto también hay que saber que es personal, es único e irrepetible. Nunca un parto va a ser igual a otro. Y la experiencia de tener muchos partos sabemos eso, de que ninguna vivencia se repite, siempre tiene matices e historias distintas. Pero lo más importante, y por eso necesita privacidad, es que forma parte de la sexualidad de la persona. Y así como las relaciones sexuales se viven en privado, el parto también tiene que vivirse en privado. Por lo tanto, es imperioso de cambiar, tenemos que cambiar. ¿Y quiénes somos responsables de esto? ¿Quiénes son los responsables? Las instituciones que prestan los servicios, las instituciones que brindan la atención de salud, las universidades, como entes formadores, y por eso estamos aquí ahora. Y por eso yo me entusiasmé en desarrollar este tema, porque a mí me interesa mucho. También tenemos que llegar a otras organizaciones formadoras, ya sea de técnicos paramédicos, porque no es solamente la parte de matrones, sino que técnicos paramédicos, llegar también a la parte, ojalá la parte médica, que es la más difícil de cambiar. Tenemos que considerar estas temáticas en la formación de nuestro quehacer profesional y también capacitar a los ya formados. Y así vamos a tener un profesional fortalecido y que ocupe un lugar importante y que deje huellas, y deja huellas. Por lo tanto, tenemos que promover esta cultura de humanización, tenemos que potenciarla, haciendo líneas de intervención tanto en el usuario interno, los funcionarios, todo el que brinda la atención, y también al usuario externo. También tenemos que llegar, tanto así como en la forma como nosotros lo abordemos, vamos a ir generando cambios en ello. Tenemos que practicar los valores humanistas, los principios humanistas en toda la institución donde estamos. Tenemos que tratar de llegar a lo más lugares posibles, con un uso adecuado del poder, no olvidar que tenemos poder, porque no es poder, es solamente una función y que tenemos que darle otro matiz. Tenemos que tener respeto a la tolerancia y a la diversidad. Y esto es importante en el sentido cuando lleguen mujeres cada vez más empoderadas, nosotros también estar preparados para brindarle la atención que esa mujer quiere y no que sea un motivo de comentario o de burla. Tenemos que respetar la autonomía y tenemos que fortalecer y generar la autonomía en nuestra usuaria. Necesitamos una mujer empoderada, una mujer que se prepare antes, que tenga claro qué es lo que quiere, cómo quiere que nazca su bebé, qué experiencia quiere vivir. Y eso siempre va a ser con educación, con información. Y de esta manera todos van a tener van a tomar las decisiones más importantes que son las que se viven en este caso, en forma muy informada. Todo lo que las decisiones que tomen van a ser basadas en lo que yo aprendí, en lo que yo estudié, en lo que mi matrona o mi matrón me guió o me explicó. Porque así, de esta manera, vamos a estar mejorando. Y si lo hubiéramos a lo mejor hecho antes,
no estaríamos en esta instancia, y yo quiero tratar este tema porque es algo que está vigente, es actual, y que no le podemos taparnos los ojos y decir, no, la violencia obstétrica no existe, porque sí existe, sí se ve, y lo que uno puede considerar que no es violencia, lo que importa es lo que sienta la usuaria. Por eso es importante todo lo que yo dije anteriormente, por eso es importante conversar, por eso es importante educarnos, por eso es importante considerar a la persona como un otro, eh, con toda la potencia y todas las virtudes que pueda tener, eh, y considerando lo que ella quiera, lo que ella necesita, lo que ella la estimula y lo que quiere lograr. Y en este minuto en el país se está, en la Cámara de Diputados se está trabajando la ley Adriana, que habla sobre todo de la violencia obstétrica. Y por eso quise tratar este tema aquí un cortito, y explicar que, a qué se refiere la violencia obstétrica, y se refiere y se define como el trato deshumanizado que recibe una mujer, ya sea partiendo por patologizar su condición de gestante, por recriminarla, por discriminarla, por ignorarla, por no escucharla, y todo esto afecta negativamente. Y esta se puede vivir tanto en el embarazo como en el parto, y en cualquier edad y en cualquier estrato socioeconómico. Y así hemos escuchado, ustedes tienen que haber visto las noticias, hay agrupaciones de mujeres que han salido a protestar, hay mujeres que han realizado encuentros donde piden que se aborde estos problemas y estas vivencias y las cosas que refieren las mujeres. Y así, aquí hice mención de una organización que es Ogo Chile, que están justamente, esta declaración fue en el año 2020, tanto junto a diputados y diputados empezaron ahí en ese tiempo a hacer denuncias de vulneración de derechos a acompañamiento de las mujeres durante el parto. Y esto se produjo en diciembre del 2020, a raíz de la pandemia, donde muchos hospitales, a raíz del COVID, se suspendió el acompañamiento durante el parto y se suspendió la entrada también de los padres a ver a sus hijos y a la cesárea. Acá yo puedo hablar por el hospital de nosotros, el Hospital Regional de Talca, se vivió de todo, todo comprensible. Al principio, algo que no se conoce provoca susto, y eso generó una serie de reacciones, pero de a poco se fue mejorando, pero todas las decisiones que se tomaban en base al miedo, y de a poco, además que no había mucha evidencia científica en ese minuto, cosa que ha ido mejorando con el correr de los meses y del año, se fue rescatando, fuimos trabajando en que si manteníamos la apropiado uso de las EPP, de todos los elementos de protección personal, era factible de seguir cumpliendo el acompañamiento de la madre, de seguir que el padre estuviera con su bebé, y no que no lo vieran, suficiente con que no lo vean después hasta en 3 días más cuando se van de alta.
También se logró no hospitalizar a los hijos de madre COVID positivo, porque también se hacía eso, se separaba inmediatamente al recién nacido de la madre, porque ya estaba COVID positivo, cuando las indicaciones eran otras. Pero el miedo de repente paraliza y hace tomar decisiones apresuradas y fuera de todo tino, pero lo bueno es que se ha ido retomando lo que corresponde realmente. Por lo tanto, hay acompañamiento en el parto, y hay acompañamiento en la cesárea en este minuto, y se deja al padre con su bebé un tiempo, por lo menos más de media hora. Bueno, y también aquí menciono que ante el alza de los casos de violencia obstétrica, empezaron a apurar la discusión de este proyecto de ley que está en este minuto en discusión. Y quise colocar esta frase que así de fuertes son algunas y por eso afecta, porque decía, una paciente decía, me seguían provocando daño y les daba lo mismo. Estos son algunos de duros testimonios que hay, y hay muchos más. Yo coloqué solamente ese. Hay un colega que un gran, forma parte de esta OVO Chile, de este Observatorio de Violencia Obstétrica, un académico, fue académico de la Universidad de Santiago, y él parte diciendo que hay un hecho de que si separamos a la madre de su bebé, el sistema no gana, o sea, estamos haciéndolo muy mal. Y eso vamos a ver que se refiere a lo que es contacto piel a piel, a brindar ese tiempo de respeto entre la madre y su bebé en las primeras 2 horas de nacimiento. Tiene su explicación, tiene los estudios que la avalan también, y eso lo vamos a ver en otra clase. También se refiere él a la violencia obstétrica, que es un problema social y es sistémico. Tiene implicancias biopolíticas de nacer y parir en un sistema repleto de intervenciones innecesarias e infantilización de las mujeres y sus cuerpos. Y es ahí donde está el problema, donde tenemos muchas intervenciones que son innecesarias y además no actuamos con respeto frente a una mujer y la bajamos de nivel. Bueno, así han salido muchas cosas, noticias en los periódicos, donde también se hace énfasis en un sentido crítico de la gran cantidad de cesáreas que se realizan en clínicas a pacientes de FONASA que no son justificadas. Y una de las cosas que se ha visto, que el sistema PAD, que no sé si ustedes lo conocen, pero el PAD es un programa de FONASA que, bueno, hay PAD de parto, hay PAD también de otras patologías, pero el PAD de parto te permite atenderte en una clínica, tú pagas una cantidad de dinero y con eso tú puedes llegar a la clínica y elegir tu equipo que te atienda. Pero el PAD tiene una serie de requisitos para lograr. Tiene que ser un parto de término, no puede tener patología, por lo tanto, solo las mujeres sanas pueden comprar un PAD. Por lo tanto, estas mujeres sanas son las que se están yendo a atender al sistema privado. ¿Y qué pasa con estas mujeres sanas que no tienen ninguna patología? La mayoría terminan en cesárea. Entonces, al final, ha sido una cosa contraproducente y también ahí hay un tema que están tratando de abordar. Ahí tenemos una foto sobre de la ley Adriana que se está promulgando y también cursos donde hay prevención y reparación de física perineal, trabajo de piso pélvico,
por usuarias, donde se han visto que hay mucha cantidad de mujeres que han quedado muy dañadas de sus experiencias de parto, físicamente en su parte perineal. Entonces, han surgido, eh, estos cursos para abordarlo de mejor manera, para prepararnos también de mejor manera y para poder apoyar y guiar y orientar a las mujeres que presentan dificultades. ¿Qué es lo que nosotros queremos lograr? Tenemos que lograr una mujer empoderada. Nosotros tenemos que tener una mujer que sepa lo que quiere, que sepa de qué se trata un parto, que se informe, que se eduque, que sea activa, que tome decisiones. No necesitamos una oveja que se entregue, necesitamos una mujer que diga, no, yo quiero esto. Se encuentran, de repente uno le toca atenderla, como una vez que teníamos una paciente en el tiempo en que estábamos en el hospital, en el CDT post-terremoto, donde ahí perdimos todo, atendíamos en un espacio muy pequeño. Una paciente la tenían para cesárea electiva, pero llegó con trabajo de parto, con un bebé que estaba con una estimación de peso sobre los 4 kilos. Yo le dije, pero trabajemos por el parto, y ahí vamos evaluando, porque querían operarla, porque como estaba como cesárea electiva, querían operarla al tiro sin darle la oportunidad. Entonces, como habíamos logrado un nexo, entonces yo le dije, trabajemos y planteémoslo al médico y defendamos el parto y veamos cómo vamos avanzando y vamos evaluando y vamos tomando decisiones. Y así lo hicimos. Y fue un trabajo muy bonito porque logramos un parto hermoso. Entonces se puede. Y ojalá uno tenga esta usuaria así empoderada en querer tener claro lo que quieren vivir, no una pasiva. Y es nuestro rol, y eso es lo que tenemos que potenciar, es yo vigilo, yo acompaño, yo propongo, apoyo las decisiones que también tome la usuaria. Y en el fondo, yo pastoreo. ¿Por qué puse este término del pastoreo? Porque normalmente nuestro quehacer era hacer rápido, llegar a la paciente rápido, que tenga el parto rápido, rompemos membrana, apuramos el parto, que sea todo corto, ya, la que sí, así. Y las que se demoraban más en que dan los tiempos, que la paciente camine, que si no quiere analgesia todavía, respetar los tiempos, dar tiempo, no apurar, eran las llamadas flojas o que estaban pastoreando. Y en el fondo, eso es lo que tenemos que hacer, pastorear. Y como dice este psicólogo, el único ser humano educado es el ser humano que ha aprendido cómo aprender, cómo adaptarse y cómo cambiar. Y ese es nuestro camino, el aprender, el adaptarnos y a cambiar siempre cuando lo que se está viendo está basado en evidencia científica que dice que hay que cambiar. Tenemos que trabajar como profesionales preparados con evidencia científica, no en creencias. Y eso es lo que tenemos que fortalecer. Hasta aquí llega la presentación. Espero les haya gustado, espero me hayan entendido y espero las preguntas que quieran hacer, comentarios que quieran realizar. Estoy escuchando.
Bueno, yo, Brígida, quiero darte las gracias por tu presentación. Creo que nosotros tenemos un desafío bastante grande en cuanto a cómo se va a desarrollar nuestra profesión en cuanto al acompañamiento en el parto y en cómo cambiar la visión y este paradigma que hasta el día de hoy sigue vigente, que es el modelo biomédico. Y el otro día conversando con una amiga que también es colega, eh, ella planteaba cómo tenemos tanta evidencia hace tanto tiempo de algunas prácticas que son innecesarias y de algunas cosas que hacemos mal y cómo las seguimos haciendo. Yo le decía que en realidad yo por lo menos he visto un cambio. Desde que yo por lo menos me formé hasta el día de hoy, he visto algunos cambios tanto estructurales desde el sistema de salud, como también en la forma en que nosotros los matrones vemos el parto y el acompañamiento del parto. Yo siempre les cuento que yo me formé en un lugar en donde el único objetivo cada vez que entraba una parturienta era sacar el parto lo antes posible. Por lo tanto, ahí la atención era súper estandarizada, que era peridural, RAM y oxitocina y el parto lo antes posible. Y cosa que yo he visto que por lo menos nosotros los matrones hemos ido cambiando un poco esa percepción, pero nos encontramos muchas veces con otros estamentos o con otros actores también que están involucrados en la atención del parto, en que justamente como tú decías, tienen la jerarquía, ¿cierto? Imponen su forma de trabajar y frente a eso, muchas veces nosotros como matrones, aunque hemos ido cambiando la visión, nos quedamos perplejos, no hacemos nada, nos quedamos callados y seguimos la indicación porque finalmente él es quien está jerárquicamente por encima de nosotros y no defendemos eso. Yo creo que uno de los grandes desafíos de nosotros es poder, como tú dijiste, defender tanto los intereses de la paciente, de su familia, con base en la evidencia. Y yo creo que esa es una de las cosas que a mí me motivó también a que pusiéramos este módulo dentro de la asignatura, como para que nosotros seamos capaces, en base a lo que dice la evidencia científica, de defender esta visión que nosotros ya hemos ido cambiando de a poco, ¿ya? Pero creo que uno de los desafíos es eso, nosotros poder estar firmes con respecto a nuestra formación y en determinado momento decir, bueno, no voy a hacer este procedimiento de rutina porque no es necesario, porque podemos adoptar otras formas de llevar esto o podemos incluir a la paciente en la decisión y creo que nosotros tenemos que comenzar a involucrarnos y tomar una postura firme. Nosotros somos un profesional eh, que está capacitado para acompañar a la paciente, tenemos formación profesional y por lo tanto también tenemos algo que decir, tenemos algo que aportar. Así que yo creo que ese es uno de los grandes desafíos que tenemos nosotros. Y me gustaría que, no sé, los estudiantes pudieran también dar sus apreciaciones, qué les ha parecido conocer, ¿cierto? O a lo mejor uno, escuchando lo que comentaba Brígida con respecto a los modelos de atención, uno a veces se siente identificado eh, en algunas situaciones, cómo me atendieron, cómo me sentí. Realmente ustedes han visto en la práctica, cuando les toca ir al médico o a la matrona, ¿han visto algún cambio o siguen viendo que seguimos como pacientes en un modelo biomédico? Me gustaría recibir algunos comentarios y algunas preguntas si es que ustedes eh, tuvieran. Yo creo que, o sea, primero, gracias por la clase, estuvo muy interesante. Ahora con el tema de la pandemia, se va a retroceder mucho en este tema y es importante que nosotras sepamos esto porque, por ejemplo, yo misma el otro día fui al CEFAM y querían hacer todo tan rápido, querían sacarme luego de ahí
para no sobrepasar el aforo, que el trato era como muy específico, así como a lo que viene, y no se preocuparon, no sé, de conversar un poco conmigo o hacerme sentir más acogida. Y en realidad todo el mundo está muy estresado y se les olvida esta parte. Justamente eso pasa. Y es verdad, esta pandemia ha hecho retroceder mucho, en muchas cosas ha retrocedido, pero si uno tiene claro de qué se trata también el virus, la forma de contagio, cómo yo lo puedo controlar, y de hecho se puede controlar si uno se lleva y aplica los usos de los elementos de protección personal. No vas a tener problemas si te lavas las manos y eh, usas alcohol gel, aunque estés atendiendo pacientes con COVID sin saber que tienen COVID, porque por ejemplo nosotros en el hospital nos llegan las usuarias, se les toma la PCR al ingreso, por lo tanto tenemos varias horas sin saber que son COVID, o sea, qué tipo de COVID por lo tanto se manejan como COVID pendiente, que es como una COVID positivo. eh, Usamos nuestros EPP, nuestra mascarilla, guante, en caso que se necesite, y no me acuerdo cómo se llama, con el que El nos ponemos escudo. el escudo, gracias Emanuel. El escudo, y incluso usando la mascarilla solamente, y cambiándola cuando corresponde, aunque estés con pacientes COVID, no te contagia. Hemos estado con funcionarias COVID positivas trabajando, pero si no estás pegado con él, no te sacas la mascarilla y te sigues cuidando, tampoco te contagia. Entonces, no hay que tener miedos más allá de lo que es realmente, porque las personas cuando se sobreactúan se están basando en los miedos y no en la evidencia. Entonces volvemos a lo mismo que hemos conversado anteriormente. Y de nosotros depende. No es por ser referente, pero en la parte de entrar a los padres del parto, yo estoy orgullosa en el turno que yo trabajo, porque mantuvimos en el periodo más álgido, igual entrábamos a los papás, la cesárea igual entrábamos a los papás, peleábamos con el anestesista, pero lo entrábamos, le poníamos guante al caballero, que lo inventaron poner guante a las personas acompañantes, pero ya le usábamos los delantales con manga, los más largos, pero lo entrábamos y los dejábamos estar con el papá. Manteníamos una persona dentro de la unidad que es pequeña, pero los teníamos adentro para que estuvieran con sus bebés y vivieran la experiencia de ese bebé estar con su papá también, ya que su mamá estaba en recuperación de anestesia. Posteriormente llevamos los recién nacidos a recuperación para que inicien lactancia en forma precoz. Entonces, se puede. Y gracias a Dios nunca tuvimos problemas hasta el día de hoy. No nos hemos contagiado las personas que trabajamos, por lo menos en nuestro turno. Así que se puede, hay que querer. Eso. Bueno, y en base a lo que decías tú, Brígida, yo creo que el miedo muchas veces hace que actuemos de determinada forma y siempre, generalmente, en el parto, muchas de las cosas que hacemos son basadas en en el miedo. Ponemos una vía venosa de entrada por si la paciente en algún momento se complica, le baja la presión, le baja los latidos, hay que llevarla de urgencia al pabellón. No le Eh, damos comida por si vomita. Claro, No, no dejamos alimentarla por si vomita y puede hacer una aspiración. Entonces, muchas de las cosas que hacemos como de rutina son en base al miedo, la misma monitorización que prácticamente se hace de rutina durante todo el trabajo de parto, independiente de la condición de la paciente, sea fisiológica o tenga alguna patología, lo hacemos en base al miedo porque en algún momento pueden bajar los latidos y si no la estoy monitorizando, no la voy a pesquisar, etcétera. Y eso se ha visto que es determinante en el aumento de las tasas de cesárea. Así que muchas de las cosas que nosotros hacemos es en base al miedo, a lo que podría pasar
y sabiendo que sabemos muy bien que la gestación es un proceso fisiológico, ¿ya? Que en muy baja proporción se puede complicar, por lo tanto, Exacto. siempre trabajamos ya con la usuaria en base a ese poco porcentaje que se puede complicar, que, y no pensamos en el gran porcentaje de pacientes que debiesen tener su parto de forma fisiológica. Así que Claro. un poco el llamado también es también, claro, a estar bien formados en cuanto a la detección y complicación de la patología, pero no para pensar de que todas las pacientes que nosotros vemos van a ser patológicas, sino que estar claro cuándo una paciente es fisiológica, cuándo está dentro de los rangos de la fisiología, que es en la mayoría de las veces, y cuándo es patológica, ¿ya? Sí que eso, quitarse un poquito los miedos y ser eh, bien Informados, duro bien al momento de capacitados. defender, ¿cierto? Esto que hemos conversado. Fundamentalmente el miedo se genera porque como no te das tiempo para crear lazos con la usuaria, no tienes un vínculo con ella, no te relaciona, eh, cual- no hay una claridad en lo que yo hago y en lo que percibe la usuaria. Por lo tanto, si pasa algo mal, yo voy a tener susto, porque la usuaria, como no tenemos un lazo, no estamos trabajando en forma coordinada para lograr este parto, entonces si sale algo mal, la responsabilidad es toda mía, no es compartida. Entonces, esas son cosas que hay que cambiar. Tenemos que relacionarnos, tenemos que conversar, tenemos que formar una unión con la usuaria que yo esté atendiendo, eso es fundamental. Además que te genera emociones tan ricas. Bien, no sé si alguno de los estudiantes quisiera hacer algún comentario o alguna pregunta. La idea es que este tema da para mucha conversación y la idea es que tengamos estas instancias de conversación, así que le cedemos la palabra. ¿Me escucha? Sí, Bajito. lejos. ¿Ahora me escucha mejor? Sí. Nada, la verdad quería contar una experiencia mía personal. Yo igual me he atendido con matrones como más viejitos, se podría decir, y de ahora de esta generación. Igual yo he visto un cambio importante en la mentalidad, la verdad. Como que siento que los matrones de antes solo se enfocaban, como hablábamos en los modelos biomédicos, como en la patología del usuario o en lo que necesitábamos. En cambio, las matronas de ahora como que visualizan todo de una manera mucho más global, se preocupan del contexto en el que vive la persona, de sus necesidades. Igual eso siento que el cambio de todo esto mismo que nos enseñan. O sea, tener una malla como mucho más, no sé cómo explicarlo, pero como que tenga mucho más contenido, no solo de lo que es el contenido teórico, sino también de todo esto que tenemos como ética, medicina complementaria, y todo esto ayuda mucho a formar profesionales como más integrales. Exactamente. Y qué Gracias. bueno también lo que dice Maylin, que por lo menos en el fondo igual recibimos un poco la retroalimentación por parte de ustedes, que nosotros tratamos de también un poco cambiar esa forma de formar nuevos matrones y darle un nuevo enfoque a esta profesión que así lo requiere, ¿ya? El otro día con una profesora que se incorporó hace poco a la escuela, yo le mostraba un plan de clases que tenía de cierta asignatura y, y el plan de clases en realidad tenía razón lo que ella me dijo y me dice, mira, yo miro el plan de clases y lo encuentro súper bien, me dijo, pero al leerlo la sensación que tengo, me dijo, es que es el mismo plan de clase que tuve yo hace 30 años atrás, en donde veíamos, sí, veíamos la fisiología, las maniobras que hay que hacer para atender un parto, para controlar un embarazo, pero dijo, desde hace un tiempo hemos cambiado la mirada y tenemos que ver a la persona como un todo y eso al leer este plan de clase
no se refleja. Entonces ahí yo le comenté y le dije, mira, yo tomo 100% tu comentario y también yo me hice esa autocrítica en algún momento y desde ahí nació el que hiciéramos este programa y le contaba que mi experiencia de formación había sido como muy técnica y muchas de estas cosas yo nunca las vi y en el tiempo me he tenido que ir un poco, usando esta palabra que está de moda, deconstruyendo. Pero dada mi formación es muy difícil sacarse lo que a cómo uno lo formaron, es súper complejo. Entonces yo le decía, a lo mejor los estudiantes que a mí me ha tocado ser parte de su formación, los estoy formando como a mí me formaron y es por eso que yo también me hice esa autocrítica y finalmente estos temas que ahora estamos conversando quizás debiésemos haberlos ido conversando desde un principio, cuando ustedes comenzaron a ver la obstetricia 1, la obstetricia 2 y la obstetricia 3. Y finalmente yo hice un poco esa autocrítica y creí que era pertinente ponerlo en alguna parte de su plan de formación. Así que eh, me alegro que Maylin también traiga un poco a colación eso, que también se dan cuenta que está habiendo un cambio en cómo ustedes se están formando y en cómo va a ser el enfrentamiento que ustedes van a tener hacia la usuaria. ¿Alguien más que quiera hablar? Bueno, comentarles que a partir de lo que fue conversando hoy día Brígida, nos fue exponiendo, salieron bastantes temas que pueden ser importantes, que ustedes puedan estudiar y puedan desarrollar su ensayo, como por ejemplo el tema de las cesáreas en Chile, quizás también habíamos conversado con Brígida el tema del parto domiciliario. Aquí en Chile estamos preparados como para atender pacientes o usuarias en su parto en domicilio, que ustedes tomen una postura en cuanto a los modelos de atención. Salieron bastantes ideas, los procedimientos rutinarios. eh, la idea es que ustedes tomen una postura frente a aquellos temas y lo investiguen y desarrollen. A todo esto, en Educandus les dejé las instrucciones para desarrollar el ensayo, ¿ya? Así que ahí les dejé detallado, les dejamos detallado qué es lo que cómo lo tienen que hacer, ¿cierto? El formato y la fecha de entrega, que es, creo, el 12 de octubre. Bien, ¿alguna otra pregunta o alguna observación? Yo solamente voy a decir que los cambios son lentos, toman muchos años, pero aunque se logre una cosa pequeña, esa es importante y esa va sumando con otra y siempre tener la actitud de estar cambiando, pero cambiando en base a evidencia, no a cambiar ni por moda ni porque hay un movimiento que la lleva, sino que cambiar en base a evidencia. Y yo creo que es importante prepararse para esto, porque esto de lo que, como tú mencionaste como tema en los partos domiciliarios, estos se han visto desarrollados bastante en bastantes lugares, debido a que justamente las usuarias no encuentran en el hospital lo que ellas quieren para que nazca su hijo. Entonces, ese es el reto que tenemos de brindar en la atención que demos, abarcar también la diversidad, o sea, si ser capaces de tener una amplia oferta de atención de acuerdo a lo que la usuaria quiera y que no sea necesario estar teniendo un parto domiciliario, que en este minuto solamente lo tienen algunas personas porque es carísimo atenderse un parto domiciliario. Eh, de hecho, no es que esté la matrona sola, hay algunas partes donde hay matronas solas, pero forman equipos con médicos, con psicólogos,
otras personas, y ellos se dedican a atender parto domiciliario, están organizados, dependiendo también de la lejanía hacia un centro hospitalario, pero igual una de las cosas que estamos orgullosos era de la atención profesional del parto en este país. Entonces, con todo lo que significó disminuir las tasas de mortalidad perinatal, las tasas de mortalidad materna, entonces eso no lo podemos perder. Al contrario, tenemos que cambiar para también dar una opción distinta a la intervencionista que teníamos hasta hace un tiempo atrás. Así que eso, ahí es nuestro trabajo. Bien. ¿Alguien más quiere decir algo? Pareciera que no. ¿Ya? Así que damos por terminada entonces la sesión de hoy. Esperamos que estén todos muy bien y nos vemos entonces el próximo martes a la misma hora y en el mismo link. Ya, así que estén muy bien. Durante la semana nos vamos a estar viendo acá presencial con ustedes, así que invitarlos nomás para la próxima semana que se nos viene, creo, lo de pelvis y parto, Brígida. No, en la próxima semana, pelvis en movimiento de género. Claro, ¿cierto? Así La pelvis mirada de otro ángulo. desde otra perspectiva, ¿cierto? Porque siempre estudiamos la pelvis como algo como súper estructurado y estudiamos los diámetros, ¿cierto? Y finalmente nos vamos dando cuenta que no es tan estructurada como nosotros la vemos. También hay cambios. Sí. Exacto. Ya pues chicos, adiós, que estén muy bien. Chao. Chao, profes. Chao, gracias. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, profe.